Muy bien, gente. Muy buenos días, tardes o noches. ¿Cómo está, raza? Bienvenidos a otra nueva reacción. El día de hoy vamos a reaccionar al podcast de señor Camilo, le mando un saludo, y del señor Gafe, igual le mando un saludo al viejo. Les comento, raza, que todo esto es bajo mi experiencia, bajo las cosas que yo he vivido, bajo lo que yo sé. Y pues los invito a que se queden en todo el video. Les aclaro, no negativo vamos a hacer la reacción del podcast completo, sino va a ser partes, van a ser fragmentos donde se habla más que nada sobre todo este rollo del ejército, cómo se maneja, de las Fuerzas Armadas y todo esto, ¿no? Entonces los invito a que se queden, mi gente. Vamos a iniciar. Dice mi gente, ¿cómo está? Los saluda a su amigo, soy Camilo Ochoa, hoy con un invitado muy especial, estrenando locaciones aquí con un nuevo podcast, con mi amigo el Gafe 423, que nos visita de la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo está mi Gafe? Muy bien, muy emocionado. Viaje express, pero viendo tus instalaciones, Camilo, y qué chingonas se están quedando. Muchísimas gracias. Aquí Felicidades. Pues, en una nueva faceta, ¿no? Con equipo nuevo de trabajo que toda madre. Entonces, uno no puede volar solo, necesitas volar en conjunto y con un buen... Principalmente quiero comentar algo, ¿no? Y quiero felicitar a don Camilo, que la neta sí está muy perro su estudio, ¿eh? Yo ahí en los videos que ha subido y en los clips que he visto tanto en TikTok o en Instagram, he mirado así como que se alcanza a ver un poquito el proceso de ese estudio y la neta, mi respeto, señor, ¿eh? Algún día vamos a tener algo bien, un poquito más que esto, ¿no? Un equipo. Sí. Y pues eso es lo que se trata. No, felicidades, Camilo. Te felicito por lo que estás haciendo y pues empezando con este podcast que se ve que tiene muchísimo futuro. Esperemos en Dios que todo pues depende de la gente, ¿no? La gente lo ha pedido las veces que estuve. A mí no me interesaba esto. Y se lo dije la vez pasada. A raíz de que estuve con Guzgri la primera vez, fue que me hice viral. La gente me dice, eres famoso, ¿no? Pues me hice viral, famoso, un artista, un actor, ¿no? No me considero famoso yo, pero pues ahí vamos, caminando hacia adelante. Poco a poco. Gracias al apoyo de la gente, que es uno llega donde está por la gente realmente. Fíjate que me ha pasado lo mismo que cuando estuve con Guzgri, Camilo, me sentí también compartir mi historia y me llamó también la atención lo del podcast, y yo ahora que tengo mi propio podcast me ha tocado conocer cada historia y cada persona, y eso es un buen aprendizaje, tener muchas historias que al final te llenan la vida y aprendes muchísimo. Exactamente, porque la gente te juzga sin saber la historia de uno. O sea, yo he dicho, bueno, más bien la gente habrá una historia, pero no sabe la vida que vive uno. Entonces, Así te han es. visto sonreír, pero nunca te han visto sufrir. Y la gente no sabe eso. Y es muy buena para juzgar y criticar. A usted, ser Gafe, ¿qué fue? Miren, racita, antes de que inicie y conforme a estas palabras que dice el señor Camilo, quiero yo darles un consejo. Ustedes, lo que a ustedes les apasione, lo que a ustedes les guste hacer, háganlo. No importa si de un inicio nadie cree en ustedes. No importa, gente, cuando las personas empiezan a ver el éxito, no sea mucho, sea poco, pero empiezan a ver lo que está funcionando, créanme que cambia la perspectiva. Pero también deben de entender que dentro de todo este mundo existe el hate. Y al hate dirán, dele salidón al hate, raza. Así que continuar. ¿Qué fue lo que hizo que se saliera de eso? Pues fueron muchas cosas que se fueron sumando, Camilo. Por ejemplo, creo que parte de esto, lo que a mí me pasó, creo que le ocurre a muchos militares, que es la discriminación, y que casi no se te permite pues ir superándote dentro de las Fuerzas Armadas. Que esto es muy importante porque existen como que unos topes que te dejan, si vienes de la tropa y vas ascendiendo, tienes hasta un límite para ascender. Pero también aunado a eso fue el tema de los mandos, Camilo, que al final de cuentas pues uno tiene alguien detrás de... La gente puede ver un militar, puede ver un marín. Miren, por ahí yo he recibido muchos comentarios
de que la gente me dice, oye, pero no hablas de que a los soldados de infantería, a los soldados que están en operaciones, no se les preste el apoyo para que vayan o participen para ascender a cabos, para ascender a sargentos o X cosa, ¿no? Miren, gente, normalmente en los batallones de infantería, no quiero meterme exactamente en la infantería, pero es lo que yo conozco, ¿no? En los batallones operativos, cuando tú estás desplegado en un lugar donde es muy difícil que tengas comunicación, que tengas señal, que tengas comunicación, o sea, a la civilización, es muy difícil que, no es de que el mando no te quiera dejar ir, sino que simplemente ellos ponen una balanza de decir, cuando alguien solicita, decir, bueno, porque este güey está desplegado, vamos a hacer un movimiento, nada más para traer un movimiento de gastar gasolina, vamos a ocupar personal, vamos a hacer muchos gastos en ese sentido. Entonces el mando opta por no darle la facilidad al soldado. Sí, yo estoy de acuerdo en que eso está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas te cortan a ti tu carrera en el medio militar. Te la cortan y a muchas personas eso pues la moral se les va al suelo, ¿no? Se les va al suelo, se agüitan y pues dicen, no, pues es que aquí no te dejan avanzar, como en este tipo de casos le pasó al señor Gafe. Pues en lo particular no lo he vivido tanto así, pero sí me ha tocado verlo, ¿no? Y sí agüita, sí agüita. Yo creo que esto sería bueno de que los mandos tuvieran un poquito más de conciencia. No digo que en todos los casos exista esto, ¿va? Porque hay casos que claro que sí el mando sí deja, pues. No un policía, pero detrás de ese uniformado también existe... Así es. Sí, o sea, un ser humano, pues. Entonces, pero bueno, a mí me tocó ver, o sea, que es lo que te dije en el podcast cuando yo estaba en Mazatlán, que estaba encargado. A mí me tocó con mandos que iban en ese entonces de frente. Oye, dime qué casas puedo reventar. O sea, dime dónde vas a andar para no molestar a tu gente, pero ponme algo para poder reventar, pero no quería que se entraran los de abajo de él, pues. Es muy importante porque la gente suele decir, oye, los militares, los marinos también se venden. Claro que se venden, pero no es que yo defienda al militar, al marino, Camilo. Muchas de las veces, como tú lo acabas de decir, los subordinados ni cuenta nos damos cuando estás haciendo un acto. Te dicen, vas a ir a reventar una casa y vas y lo haces. Tú vas y cumples órdenes, pero tú no sabes qué hay detrás de esa orden y qué acuerdos puede haber detrás de esa orden. Entonces, todo eso uno, pues de repente pasan unas cositas que dices, a ver, esto no me cuadra. No estoy tan ingenuo para no darme cuenta que algo hay detrás de todo eso. Algo turbio. Y como te decía hace un momento, y a eso sumándole, que de repente un mando dice a uno de tus comandantes, ¿por qué no lo dejaste morir? Lo hubieras dejado morir, mi general secretario sabe que en este tipo de operaciones hay bajas, pues ahí sale gente, miren, principalmente quiero decirles que el podcast completo se los voy a dejar aquí en la descripción, está en el canal del señor Camilo para que vayan a verlo, ¿no? Yo no me voy a profundizar mucho en este tema porque es algo delicado, como yo soy un personal, ¿no? El sargento 43 es un personal activo, entonces no me voy a profundizar a hablar de más en este tema, pero sí les voy a contar mi experiencia, ya la tengo yo en mi canal, el por qué o el sentido del por qué yo dejé la infantería, ¿no? ¿Por qué me reclasifiqué? Porque a mí me tocó ver, como dice el Gafe, uno no está tan ingenuo para darse cuenta de las tipo de acciones que se están llevando a cabo, ¿no? O los tipos de acciones, como ustedes los quieran nombrar. Cuando yo me doy cuenta de que en cierta operación hay algo turbio y normalmente la tropa, normalmente nosotros, prestamos nuestros servicios de una manera le echamos ganas, le echamos fibra. ¿Por qué? Porque y más cuando uno está recluta que trae la camiseta puesta, ¿no? Del uniforme, o sea, la camiseta pixelada, entonces uno le anda echando fibra. Yo me di cuenta, me percaté que lo que estábamos haciendo había algo turbio. Me di cuenta de que estaba arriesgando yo mi vida por un mando que estaba jugando chueco, ¿no? Entonces, vayan a ver ese video, los invito, porque el soldado muchas veces se vende,
pero es muy difícil que la tropa sea la que se venda, ¿eh? Cuando dices, no soy una pieza nada más de este ajedrez, también soy una persona que tiene familia y no quiero morir por algo que a lo mejor ya trae un acuerdo desde muy arriba, cabrón. Exactamente. Y A huevo, a huevo. mire, la peor delincuencia, y yo creo que usted lo sabe, está en el gobierno. A huevo. Realmente la peor delincuencia está Mira, en el gobierno. por eso me agrada mucho el señor Camilo, porque los tiene así, de que es una persona que habla, pues no le tiene miedo, él dice las cosas como son, ¿no? Van a decir usted, pero sí, güey, pero tú te cubres la cara, ¿no? Sí, güey, yo me cubro mi cara por cuestiones que ya les he platicado un montón de veces. Y una de esas es de que yo no me quiero hacer famoso, como dice don Camilo, ¿no? Me puedo hacer viral, pero famoso no me siento ni quiero. Y aparte, pues es un personaje que ya se creó, ¿no? Que yo creo que al momento de que esto se quite, pues ya no tiene chance, o sea, ya no tienes ciencia, ya no va a tener ese morbo el personaje, ¿no? Entonces, me cae bien don Camilo a la bestia, loco, porque dice las cosas Y yo siempre lo he dicho, el a huevo. narcotráfico no se va a mover si el gobierno no lo permite. Así es. Tiene que, o sea, todo eso viene desde, o sea, el mismo país se beneficia del narcotráfico. Y no hacemos apología a eso, pero simplemente hablamos lo que es la realidad. Y es lo que pasa. ¿Por qué? Porque si no hubiera altos mandos que te permitieran, que son los que pues son los delincuentes de cuello blanco. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve en su tiempo, y lo estás viendo ahorita con Genaro García Luna, que está detenido, pues en el aeropuerto se operaba muy fácil. Y a ti te tocó también, escuché en un podcast tuyo donde estás hablando, creo que fue con Bruce Lee, donde estás hablando que un día los mandaron, que se escuchó que estaba el Chapo Guzmán en una parte, y que ustedes le dijeron que estaban en la misión, que se fueran a descansar, ¿no? Así es que nosotros fuimos, estábamos trabajando en un sector y llegamos a un pueblo que no puedo decir por cuestiones de seguridad, no puedo decir qué pueblo es, pero era la primera vez que yo en lo personal tocaba ese pueblo, pero había compañeros míos que ya iban 2 o 3 veces que pisaban ese lugar. Entonces ellos mismos estaban diciendo, mira, ese pueblo hay una persona que es un familiar del Chapo Guzmán y venimos a ver si lo encontramos. Y ellos dicen que es obvio que no lo vamos a encontrar. Ay, huevo, Ojo, creo esto que te lo no. estoy diciendo, Camilo, en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Que estaba Genaro García Luna. Hijo de su madre. Te dabas cuenta que, oye, peleabas una guerra contra el narcotráfico, pero decías, bueno, ¿por qué nunca agarramos a gente de Sinaloa? ¿Por qué siempre Zetas? ¿Por qué siempre es Golfos? Inclusive en una ocasión llegamos a agarrar Golfos y ellos ni siquiera entregaban las armas y te decían, no, es que nuestra orden es entreguen las armas, vamos a salir. Ellos no se enfrentaban con nosotros, cosa muy diferente con los Zetas, Camilo. Fíjate que sí, con los A Zetas, huevo. o sea, Pausa. Bueno, Rosa, a mí también me tocó de que en cierta ocasión andaba yo de fuerza de reacción, ¿no? Andábamos por ahí patrullando como aproximadamente entre 10 y 11 de la noche. Entonces, no sé qué lugar se metió el oficial. Me digo en ese sentido porque no sé qué órdenes tenía él de patrullar, qué sector, y se metió a otra parte donde recibió una llamada en corto de un mando y le dice, ¿qué haces ahí, güey? No le dice con estas palabras, y no se las dice, va, claro. Pero, o sea, sí lo regañó, pues le dijo, o sea, ¿qué haces ahí? No, pues aquí andamos trabajando. No, salte de ahí. Jamás te ordené que fueras ahí. Yo te dije que dieras patrullamiento y reconocimientos en cierta parte. Ahí no, así que vámonos para allá. Y sí, raza, suele pasar a veces, ¿eh? Zetas, yo creo que todo el mundo, ¿no? Yo también lo sentí que éramos todos contra los Zetas, gobierno y cárteles contrarios contra los Zetas. ¿Por qué? Porque cuando le dan poder a los Zetas, le dan poder a un brazo armado que no se dedicaba a traficar, y empiezan a extorsionar, empiezan a secuestrar, empiezan a meterse con el pueblo, que yo lo he dicho muchas veces. Ese es un tema. Ahora en Culiacán, ¿qué pasó? Llegó el gobierno tirando, desgraciadamente llegó tirando y gente, y creo que hasta mismos elementos de ellos. Sí. Y en un podcast que vi con hizo un comentario en un corto el Sargento 43, creo que también lo conoces, ¿no? Saludos al Sargento 43. Un saludazo. Saludos, viejones. Donde dice, ¿alguien puede explicar por qué los cuerpos se los llevan? O sea, ¿qué es lo que hacen con ellos? Es porque no los dejes. No es porque no los dejes. O sea,
cuando pasaba algo conmigo, cuando yo estaba en Mazatlán, no te digo. Momento. Sí, yo hice por ahí, en ese clip que saqué, yo había hecho una pregunta, que si alguien conocía del tema, o sea, nos comentara o nos platicara cuál era el motivo de llevarse los cuerpos, ¿no? Porque muchas veces en los medios, en las noticias, dicen cierta cantidad de bajas, ¿no? Por el lado de los soldados con tenis. Pero los que estamos en el medio sabemos que normalmente cuando se hacen este tipo de enfrentamientos, pues es más gente, ¿no? Que hay más gente. Y se ve, por ejemplo, en el de Culiacán, en el 2.0 se ve que son muchos vehículos y fue muy poca gente en la que cayó y se utilizó helicópteros artillados, se utilizó una gran fuerza de fuego, ¿no? Entonces, vamos a escuchar qué dice don Camilo. Llevan los cuerpos, ¿para qué? Para que no se caliente más, porque son las órdenes que te da el gobierno. De que, oye, si hay muertos, algo, levanta tus cuerpos, para no decir que hubo más muertos, ¿sí entiendes? Para que no se caliente más. Claro. Y es prácticamente lo que hacen. Que mucha gente no lo sabe. Y así lo mismo, es. O sea, siempre dicen a 2, 3 soldados, mentiras. A mí me tocó, güey, que murieron muchísimos. O sea, también hubo militares muertos, que también se los lleva, pero los militares no dicen mataron a tanta gente de nosotros. Esto es algo... Raza, bueno, ahí sí, don Camilo, le voy a platicar más o menos cómo está esa situación. No negativo, si hay personal militar caído, no negativo, se lo lleva. Hasta ahorita a mí no me ha tocado saber que se lleven el personal ya fallecido. Sí, si hay algún herido, buscan la forma de evacuarlo para que le den la atención médica, pero si ese personal ya falleció, no negativo. ¿Por qué? Porque se hacen ciertas investigaciones, se hacen partes informativos donde se hace un informe cronológico de cómo fueron los hechos, cómo llegaron, quiénes participaron, cómo fue la acción. Y si se llevan cuerpos para que nadie se entere, ya entrarían en un delito, raza, ¿no? Se entraría en algo donde se altera pues la escena, se altera y ya entra otra cosa ahí. Pero hasta el momento a mí no negativo me ha tocado saber o escuchar que se lleven cuerpos del personal caído, ¿no? El personal militar. Que lo sabemos a la perfección, Camilo. El gobierno maquilla mucha la información. A mí en lo personal me tocó una situación que en Magdalena, Jalisco, hubo un enfrentamiento, pero grande, que tuvieron que llegar camiones de la basura para recoger cuerpos y los camiones cerraban, ya es como cerraban los cuerpos y se corría la sangre, y esto fue en Magdalena, Jalisco. Entonces, si te das cuenta que el gobierno dice, murieron 30 o murieron 40, no, a veces es un matadero de ambos lados. Entonces lo que pasó en Culiacán fue lo mismo, llegaron tirando con los helicópteros, o sea, llegaron masacrando gente, matando gente inocente, mataron a la propia gente, porque hay grabaciones donde se escucha que le están tirando a nuestra propia gente. Eso sí, hay una grabación por ahí donde se escucha de la policía estatal, creo, donde le tiran a la raza, pero gente también, por ahí me tocó ver un video donde las Cheyennes, los vehículos militares traían una marca, una insignia, algo que los identificara desde el aire, ¿no? Traían un triángulo, si más no, miré yo una foto, no sé si en este operativo se haya realizado esto, pero miré yo una foto de un vehículo que traía un triángulo con cinta para que se pudiera identificar desde el aire que eran fuerzas amigas, ¿no? Entonces, les digo, no negativo sé si se haya sido este topón. De hecho, Camilo, respecto a este tema, por cierto, hay cosas que uno se viene a enterar porque... Por cierto, aquí se los voy a dejar, bueno, no sé de qué lado, pero por aquí se les voy a dejar la fotografía esa para que la vean. De repente la gente que ve este tipo de contenidos dice, ay, si Camilo fuera o fue lo que él menciona, no estaría grabando. Por ciertas razones, Camilo está en este momento haciendo un podcast. En su momento yo también estuve en un lugar y el gobierno sabe a la perfección quién es ese elemento que está detrás de este personaje. Y todavía me quedan muchos amigos que de verdad los estimo mucho, que siguen dentro de ciertas áreas
que cuando pasa este enfrentamiento me dicen, hermano, así estuvo el pedo. Hermano, oye, ¿sabes qué? La Fuerza Aérea tronó o reventó uno de los Sankat que nosotros llamamos que era un D-11. Dicen, la misma Fuerza Aérea fue la que lo tronó, la misma Fuerza Aérea dio de baja operadores especiales. Entonces, sí existe. La misma gente. Sí. Y de hecho ellos me platican cómo estuvo todo el tema, porque ojo, no me puedo meter o no me gusta meterme mucho con este gobierno por diferentes razones. Yo creo que nadie, ¿eh? Nadie. Es que, raza, Ay, ay, hijo de su madre, ¿cómo le digo? O sea, está complicado de que fuerzas amigas revienten un Sankat, ¿no? Bueno, en este caso, el vehículo creo que sí era Sankat, ¿eh? El DN11 es poco más diferente al Sankat. Está difícil porque posiblemente fueron los avioncillos que iban a una velocidad más, pues más rápido, ¿no? Por decirlo así, que fue de que no identificaron bien el vehículo. Pero yo creo que ahí sí pasó, fue una falta de coordinación, pero, y más que nada fue una falta de conocer los vehículos militares, ¿no? Identificarlos o tener marcas en los vehículos de una parte que pudieran identificarlos. No, ¿por qué? También, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Te siembran, hay mucha gente que también te siembran, quieras o no te siembran, y el gobierno así es, o sea, el gobierno va a poner siempre las cartas a su favor. Claro, y en esta ocasión ellos me platican cómo fue todo este tema, cómo fue el seguimiento que se le dio a este personaje y operadores que estaban dentro que hicieron esa operación, no querían llevarla a cabo, porque sabían que podía pasar algo más allá de lo que estaba planeado, porque uno de los menores, que fue Ovidio Guzmán, y estaba su esposa con sus niñas. Y esto al final de cuentas, ojo, el pedo siempre va a ser entre militares y el que anda delinquiendo, sí. El que anda delinquiendo, la familia no tiene la culpa de nada. La familia no tiene culpa de nada, y muchos de ellos no estaban a favor de llevar a cabo. Estaban negativos a eso, pues. Porque al final de cuentas somos seres humanos, Camilo, también tenemos familia, y tú dices, bueno, el pedo es entre nosotros, ¿por qué tienes que meter a otras personas y utilizar esto a tu favor? O sea, hubo muertos, no tenía nada que ver en eso, gente agricultora, gente que trabajaba en campos agrícolas ahí, o sea, gente que no le hacía daño a nadie, ni llegaron. Oye, Raza, pero se ha estado manejando una cierta cantidad. La verdad, yo creo que estaría bien de que alguna persona que sepa, que tenga la información de que personal, haya fallecido más personas, tanto personas que no tienen nada que ver en eso, que hayan caído más de soldados con tenis y todo eso, estaría bien invitarlo al podcast para que nos platique cómo vivió este tipo de enfrentamiento, raza, ¿eh? O sea, tirándole a todo el mundo. Llegaron desde los helicópteros barriendo, y al final de cuentas fue dentro de la noche, y no identificas. 100% seguro que vas a dar en el objetivo. Entonces, y fíjate, mucha gente me pone a mí, ya ves, según tú, porque te acuerdas, porque me mencionaron mucho podcast que hice contigo, según tú, no sé, ustedes no le hacen daño a la gente. Si te das cuenta, hay punteros, y tú sabes que hay punteros en todo Sinaloa, o sea, que son los halcones, los punteros, que son los que andan vigilando dónde anda el gobierno. ¿Para qué lo hacen? Para no entopárselos. ¿Por qué? Porque no buscan problemas. O sea, cuando yo estaba ahí, ¿por qué tenía los punteros? Para estarle dando vuelta al gobierno. ¿Para qué? Para no enfrentarme al gobierno. ¿Por qué? Porque no busca problemas uno. Porque no se caliente la plaza. Ellos no llegaron a matar gente. El gobierno llegó a matar gente, llegó acribillando gente. Ellos no salieron a matar, o sea, y todavía en el radio se escucha donde uno de ellos dice, tiren a la pista, tiren unos papazos a la pista, no le tiren a los aires, tiren a la pista. De hecho sí escuché ese mensaje, ese audio de... Exactamente, o sea, ahí está diciendo, tiren a la pista, ¿para qué? Pues porque van a salvar a una persona que es de eso. Bien, Racita, yo les voy a dar mi opinión. Yo creo que con esto vamos a concluir la primera parte de esta reacción para no hacerlo muy largo. En relación en mi opinión, viéndolo del ámbito civil más que lo militar, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar de la vez pasada cuando sucedió esto,
cuando sucedió el primer culiacanazo, pues se hizo a horas donde había mucha concurrencia de personas. Entonces, las otras personas del mando enemigo tomaron esto a su favor y empezaron a bloquear calles y a generar pánico entre la gente, ¿no? En este caso, cuando fue la segunda versión, el 2.0, fue en un lugar donde no hay nadie, prácticamente entre comillas, ¿no? Donde el único anillo de seguridad que, o sea, la única gente, anillo de seguridad de este personaje, pues yo creo que no era tanta, ¿no? Y aquí hay que llegar al apoyo desde Culiacán ahí, pues hay cierta distancia. Entonces fue un operativo que fue muy bien planeado. Y con la experiencia de la primera versión, no iban a llegar saludándose de mano, como lo hicieron en la gasolinera donde se mira el video, ¿verdad? Iban a llegar tirando cachetadas para todos lados, ¿no? Entonces, esta reacción es con todo respeto, tanto para el señor Camilo como para el Gafe 423. Es más que nada hablarles, platicarles a la gente que escuchen una tercera opinión de este muy buen podcast que les digo, los invito a ver. Aquí les dejo el link en la descripción. Y esta va a ser la primera parte. Vamos a ver si hacemos una segunda. Entonces, mi raza, nos vemos. Aquí la dejamos. Vámonos, gente.